hoy en este día, hoy en estos días, se ha levantado y estamos como haz de cuenta que todos queremos entrarles al mundo de la profecía. Nos queremos devorar el libro de Daniel, nos queremos devorar el libro de Apocalipsis y saber que son tiempos que Dios tiene establecidos y se van a cumplir. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, establezcan los gobiernos lo que establezcan, digan o no digan YouTube, o no hagan, o diga o no diga Twitter o Google, como quiera, la palabra de Dios va a ser cumplida y se va a cumplir, hermanos. Y eso es algo que nosotros no podemos evitar, ni nadie lo va a evitar. Simple y sencillamente muchas veces nosotros nos preocupamos tanto, nos angustiamos tanto por lo mismo, porque queremos a veces ponerle trabas a lo que Dios ya tiene establecido, a las cosas que están pasando. Y por eso mismo el Señor puso en mi corazón, de hecho, es la meditación del día de mañana, en cierta manera, para los que lo están recibiendo todos los días, la palabra, así que ya la recibieron, así que ya me la ahorré para mañana, primeramente Dios, pero ahorita va a ser un poquito más larga porque es muy cortita con lo que en las mañanas se hace, pero es muy importante. Pero yo veo claramente que muchos de nosotros tenemos lo que es el miedo, el terror, se ha aplicado. De hecho, mi esposa y yo estábamos compartiéndonos algunas cuestiones que estamos viendo y descifrando dentro de la humanidad. Uno de los problemas que existe todavía definitivamente en el mundo problema número uno en el mundo era la obesidad, el estar gordos. Ahora el número uno, hermano, es el miedo, es el terror. La mente del humano se está apoderando en el miedo y tiene que muchas veces por la información que recibimos, y esa información que recibimos muchas veces la información no la procesamos, no la pasamos por el filtro que es la voluntad de Dios, la palabra de Dios, realmente los tiempos de Dios, para estar sujetos realmente a lo que es y saber los tiempos y estar nosotros, lo que somos cristianos, hijos de Dios, estar realmente empapados de lo que realmente hemos percibido, sabemos y conocemos y confiamos en el que hemos confiado y sabemos que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Eso es lo que debemos entender. Pero desafortunadamente, les digo esto, hay demasiada propaganda, demasiada información, que a veces esa información no ha sido realmente bien depurada y nosotros nuestra mente la recibimos. Cuando la palabra de Dios habla acerca del profeta, dice aquí el versículo número 20, hablamos del versículo número 28, dice el profeta que tenga un sueño, que lo cuente. El trabajo, hermanos, del profeta, el trabajo del que está compartiendo, el trabajo que estamos desarrollando es algo muy hermoso. Y dentro estamos en el libro de Jeremías, pero ya cuando entra el tiempo de Jesucristo, ya cuando entra el Nuevo Testamento, ya cuando entra el Nuevo Pacto, ahora es hermosamente lo que está sucediendo, lo que la iglesia es. La iglesia tiene los valores que tiene la iglesia, los dones que recibe la iglesia, la función que recibe la iglesia, los puestos que Dios da a nosotros, y en cierta manera la profecía es parte de nosotros, es de nosotros y la compartimos. Cuando tú estás hablando a una persona acerca del plan de Dios de salvación, estás profetizando. ¿Sabía eso? Cuando tú estás compartiendo a una persona de que necesita de Cristo, tú le estás profetizando. Le estás dando palabra, y no es palabra tuya, es palabra de Dios. Y cuando tú le estás a una persona, a X persona, haciéndole ver alguna situación que realmente que es tu hermano en Cristo o que es simpatizante en las cosas del Señor, y le estás compartiendo, estás exhortando, estás dando esa palabra, y parte de tu función estás constituyendo en esa palabra de profecía. Cuando estamos evangelizando, estamos profetizando. Cuando estamos enseñando, hermanos, estamos profetizando, porque es la palabra que estamos dando. La palabra es
eminente, es fuerte y es hermosa y tenemos que compartirla. Pero desgraciadamente en esos tiempos lo que hemos visto nosotros es que hay tanta información que realmente a veces no sabemos cómo manejarla. No sabemos cómo manejarla. Ustedes ven los noticieros y la verdad que ya mucho antes de la pandemia, mi esposa y yo simplemente los canales de noticias ya ni los recibimos. Si realmente queremos informarnos, le hablamos a la hermana fulana de tal, no se crean. Nos da la información luego, todos los hermanos. Entonces, y es muy importante, tenemos todo, pero a veces tantas noticias, tantos noticieros perjudican. Y realmente las noticias, y decían antiguamente cuando existían los periódicos existían para realmente atormentar a las personas. Porque decían los periódicos, fulano de tal se cayó en su bicicleta, si es un chichón. Y hacían los periódicos que eran en nuestros pueblos, ¿verdad? O sucede esto. Ahora vemos cosas como a Afganistán, los talibanes han tomado la cuestión, el gobierno de Afganistán, y están todos atemorizados por lo que va a suceder, y todos están llenos de temor por lo que está sucediendo en esos países. Y claro, Pakistán es uno que está enseguida, inmediatamente, también está aterrorizado, y de hecho el viaje que teníamos planeado con el pastor Paul, lo hemos cancelado por la tensión que hay, por lo que puede seguir cuando los talibanes establezcan y ha sido tanto el terror, el temor que existe de que los talibanes ahora, de hecho, se piensa que trabajaron en Pakistán y se levantaron para desarrollar en Afganistán. Todo esto, hermanos, son noticias y aterran a las personas, y por seguridad del hermano Paul, porque ahora cuando si los talibanes son islámicos radicales, revolucionarios, agresivos, y cuando saben de una persona que salió del Islam y por renuncia a la fe, a Alá o a Mahoma, y desacredita al Corán, simplemente cuando regresa o lo encuentran, no le hacen ni juicio, simplemente lo matan. Entonces el peligro está fuerte. Y entonces hemos tomado esa decisión. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, hermanos, también aquí en este tiempo, como hijos de Dios, estamos sujetos a la palabra, a la profecía, y dice la palabra de Dios: si tú eres profeta, tienes un sueño, cuéntalo. Y es hermoso. Nosotros, mi esposa y yo, recibimos llamadas hermosas, gloriosas, de hermanos y hermanas que nos comparten algunas situaciones, y yo alabo el nombre de Dios, hermanos, porque alimenta nuestro ser, porque eso me hace que aún en los sueños, aún en la cama, aún cuando estamos inconscientes, el Señor está tratando tu vida y te alimenta, y luego hablan con nosotros: pastores, tuve este sueño, tuve esa situación, y eso es bonito, y hermano, soñé esto con esto, y le decimos al hermano o la hermana: cuéntelo, dígalo, compártalo, enséñeselo a la persona, ore al Señor, porque es un sueño revelatorio. Y entonces tenemos que trabajar en eso, pero no solamente eso, sino el Señor le revela a través de sueños a esa hermana que supuestamente no tiene el don de profecía, pero lo tiene porque recibe sueños, y en ese sueño revela algo que está sucediendo. Y nosotros como pastores ya lo sabemos, en el buen sentido de la palabra sabemos, pero Dios le está confirmando a esta persona, hermano o hermana, algo que está sucediendo en cierta familia, en cierto hermano, y simplemente dije: oren por ella, oren por esa familia, oren por él, porque yo sé que eso es lo que está sucediendo. Y no solamente eso, sino vemos las consecuencias. Pero muchas veces, cuando la palabra aquí dice: si eres profeta y recibes un sueño, cuéntalo. Pero muchas veces cuando nosotros lo callamos, hermanos, empieza a disminuir el proceso de que Dios te dé sueños, de que Dios te dé, que te ejecutes el don de profecía. Y empiezas a realmente allá dejarlo, cuando no lo comentas, cuando no lo traes a la luz, cuando no lo traes al tiempo de que tiene que traerse, a la persona que se tiene que traer, la manera que se tiene que traer, sin ser un escándalo, sin ser simplemente un chismoso, sino simplemente decir lo que tiene que hacer, porque eso es lo que tiene que hacer uno. Si recibe un sueño, y nosotros, mi esposa y yo, hemos recibido palabra
de personas que reciben un sueño, nos lo comentan y nosotros lo llevamos grabado, lo tenemos grabado en nuestro corazón, y cuando viajamos nos damos cuenta, aquí estamos, Señor, la hermana nos dijo esto, cúbrenos, estamos cubiertos, y ahí vamos, ya estamos desarrollando, y lo hemos visto. Pero cuando uno se calla los sueños, cuando uno refiere a los sueños porque no los tomas en cuenta, entonces empieza a tener problemas. Pero es muy importante la otra porción de lo que habla acerca del profeta, y aquí es donde vamos a estar incluidos todos, en gran importancia, porque muchos de nosotros, no sueñan, no soñamos, o a veces recibimos imágenes rápido que no entendemos los sueños, pero cuando Dios se quiere revelar a través de sueños, lo hace tan claramente, que a veces piensas, y eso me ha pasado a mí y nos ha pasado a otras personas, donde tú estás recibiendo un sueño y te levantas, despiertas, porque dices, ¿por qué me estoy metiendo en esa situación? Yo no tengo que ver con esto. Y regresas al sueño y haz de cuenta que te quedaste en la película, te quedaste y volviste a tomar esa porción y empiezas a soñar. Sigues con el sueño. Esos son sueños revelatorios, sueños de revelación que Dios te ha dado, sueños de confirmación que Dios está dando en la vida de un momento dado en cada uno de nosotros. Y todos hemos tenido ese tipo de situaciones, y cuando tenemos ese tipo de situaciones, no nos espantemos, no entremos en temor, decir, porque el Señor me está hablando de esta manera, ¿qué es lo que tiene? Simplemente, como le dije a un hermano, le dije, simplemente usted póngase de rodillas y le dice, Señor, si este sueño es tuyo, lo recibo. Si este sueño es tuyo, Señor, aquí estoy. Y se súbase otra vez a la cama, regrese a la cama, y si sigue soñando y se levante sus manos ahí, simplemente alaba al Señor, aún inconscientemente. ¿Saben por qué? Porque Dios se está revelando. Pero el profeta que habla aquí, en el capítulo 23, versículos 28 y 29, es muy interesante lo que dice aquí. Dice aquí, el profeta que tenga sueños, que lo cuente, pero el que recibe mi palabra, que la proclame con fidelidad. Aquí está otro término todavía más fuerte que el mismo sueño. Nosotros hemos recibido, hermanos, una palabra. Esta es la palabra. Esta es la palabra que hemos recibido. Y esta palabra, hermanos, cuando la hemos recibido, la añoramos, la aceptamos y empezamos a trabajar en ella. Y empezamos a ver cómo el Señor empieza a hacer cosas muy hermosas en nuestras vidas. De tal manera que a veces en un principio, cuando estaba recién convertido al Señor, no entendías muchas cosas, pero conforme vas avanzando en las cosas del Señor, te va interesando más, y de tal manera que dices tú, es verdad, y es hermoso. Porque el mismo apóstol Pablo lo dice claramente, que todo hágase conforme a la medida de la fe. En un momento dado, Michael no puede entender muchas cosas porque no se ha metido mucho en las cosas del Señor, pero conforme la medida de la fe empieza a aumentar en él, también la capacidad para poder desarrollar, empieza a desarrollar todavía aún mejor. Y eso es verdad para todos, hermanos. Cuando tú te convertiste al Señor, a veces no entendías, no sabías ni abrir la Biblia, ¿verdad, hermano Gabriel? No sabíamos, era un libro ahí que estaba ahí guardado y todo, no sabíamos, no entendíamos. Pero cuando el Señor empieza a abrirla, empieza a desarrollarse algo muy glorioso. Juan Ponce era un hermano y ya está con el Señor hace muchos años. Pero Juan Ponce fue un acólito. ¿Sabes lo que es un alcohólico? No un alcohólico. ¿Sabes qué es un acólito? ¿Qué es? Un acólito es una persona que está trabajando desde niño en el templo. De monaguillo. ¿Sabes lo que es un monaguillo? ¿Sabes lo que es un sacristán? Trabajaba. Ese hermano ahí creció en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Y él hacía el aseo desde niño, desde el convento, ¿cómo se llama? De niños, convento, el hospicio de niños, ¿cómo se dice? El orfanatorio, desde ahí, cuando él creció, ya después lo pusieron a asistir ahí al
los padres ahí en la sacristía y todo eso, y ya después empezó a crecer y ya se hizo adulto, y él estaba así, toda su vida ahí creció, en ese ambiente. No sabía leer, no sabía escribir, nunca le enseñaron, nunca. Él decía que sí sabía leer y sí sabía escribir para que no lo molestaran, así que nadie le enseñó realmente a leer y escribir. Pero un día se encontró el libro que estaba enfrente en el lugar santo, y él, como él limpiaba, él elogiaba, él empezó a verlo y le llamó la atención. No sabía leer, pero ya era abuelo, y le dijo a su nieta: enséñame a leer. Y la niña él empezó a leer con la niña lo que ella leía cuando estaba en primer año, segundo año. Empezó a leer, él empezó a articular palabras y empezó a meterse en la Biblia, en el libro que estaba ahí, en el libro santo, y el Señor empezó a revelarse a su vida a través de la palabra. Es lo que nos pasa, hermanos, cuando nos empezamos a meter en la palabra. Él no entendía muchas cosas, no sabía, pero una cosa sí estaba sucediendo en Juan. Lo que estaba sucediendo en Juan es que Dios estaba revelando, la palabra se estaba revelando en él, la palabra se estaba tomando cuerpo en la vida de él, y empezaba a hacer cosas diferentes. De repente él empezó a compartir, fíjense, a compartir lo que leía con sus compañeros que estaban ahí, que es la catedral, era la catedral de Juárez, así que había muchas personas como él asistiendo, pero él ya era uno de los más grandes definitivamente, y tenía jerarquía dentro de los monaguillos, dentro de los acólitos allí, y les enseñaba, les instruía. Y él empezó, de repente uno de ellos que no le gustó lo que estaba haciendo Juan, fue y le dijo a uno de los sacerdotes, y le dijo: Juan está dándonos clases de Biblia. ¿Cómo que? Y entonces le llamaron la atención a Juan, y pasa el tiempo, hermanos, y cuando a Juan le preguntan: ¿dónde estás leyendo? A él le daba vergüenza decir que estaba leyendo ahí, porque no solamente era vergüenza, sino era prohibido leer de ese libro, y él no sabía cómo hacer. Entonces le dijeron: ¿estás yendo a algún culto de los hermanos separados, de los evangélicos? ¿Estás yendo? Decía: no. Y decía así él, y él lo compartió en su testimonio. Yo nací católico, crecí católico y moriré católico, diciendo en su ignorancia. Pero el Señor estaba haciendo un trabajo en su vida, y la palabra se reveló en él de tal manera que él empezó a crecer. Pero fue tan fuerte lo que estaba sucediendo, y eso que sucedió con Juan, hermanos, ha sucedido con nosotros, porque la palabra de Dios empieza a ser poder, fuerza en cada uno de nosotros, y tampoco a veces tan pequeño que recibimos, pero es tan poderoso que realmente lo traemos constantemente. Y al hermano Juan Ponce le ayudó tanto eso, de tal manera que él ya hizo un círculo, y le dijeron: ¿sabes qué? Ya no vas a poder, ya no vas a hacer el aseo aquí, ahora te vas a hacer el aseo quién sabe dónde, en la sacristía. Y estando en la sacristía es donde están las oficinas de lo que es la catedral, y estando allí le preguntó a uno de los sacerdotes, le dijo a uno de los que estaban ahí, le dijo: ¿usted sabe acerca de ese libro que se llama las Sagradas Escrituras? Porque no le decía Biblia, le decía, como decía aquí, Sagradas Escrituras, porque así lo tienen dentro del marco católico. Y él le dijo, para decirle que sí, dijo: yo estudié tantos años en Morelia, yo estudié tantos años en la Ciudad de México, yo estudié tantos años en San José, Costa Rica, y me fui otros 6 años en el Vaticano. Y le dije: ¿entonces sí sabe usted? Claro. Pues le dijo todo eso. Dijo: enséñeme. Y los dos empezaron a leer. Este sacerdote, juntamente con Juan, el Señor empezó a revelarse ahora de una manera diferente, porque Juan, que no sabía leer ni escribir, no sabía en un principio, ahora estaba siendo instruido por una persona que tenía mucha educación, demasiada educación, pero no tenía la palabra de Dios para su vida. Y los dos empezaron a leer la palabra y empezaron a hacer un cambio muy fuerte, de tal manera que simplemente a Juan le dijeron: te me vas de aquí. Y al sacerdote lo mandaron a una misión, a un pueblito por allá, lo castigaron, lo hicieron para que
dejar el ser secretario y lo mandaron a un pueblito a castigado para que disciplinarlo. Juan, es muy hermoso esto, hermano. Juan vendía, era verdulero, esos que tienen en los pueblos de nosotros, que tienen sus carritos, sus carros, y se iba a vender en las tardes la verdura, o en las mañanas, perdón, y uno de sus clientes era el convento. Cuando le dijeron, ya no vas a vender, ya no te vamos a comprar nada, a ver cómo le haces. Se le cerró el mundo, se cruzó el río, se cruzó la frontera y se fue a Amarillo, Texas. Cuando llegó a Amarillo, Texas, él vio en uno de los anuncios de las iglesias que decía, veía ahí las cosas y leyó, decía, era lunes, y decía miércoles, estudio bíblico. Entendió eso, dijo, ahí dan clases de Biblia. Y esperó que llegara el miércoles. Cuando llegó, entró al templo y lo recibió el pastor. Y él acostumbrado a hacer lo que él hacía, le besaba la mano al padre. Él dijo, no, usted no es el padre, yo soy el pastor. ¿Usted es el padre? Sí. No, yo soy el pastor de la iglesia. Entonces no le puedo besar la mano. Siéntese ahí, Juan. Lo sentó y empezó a recibir la palabra. Este hombre se constituyó, hermanos, uno de los grandes misioneros. Juan, en poco tiempo, Juan empezó a crecer. Un día lo deportaron, lo cruzaron hacia Ojinaga, Chihuahua. Lo deportaron. Llovió mucho, no pudo cruzarse otra vez el río. Estaba muy llovido el río. Pero mientras el río bajaba, ya tenía casas donde él estaba predicando en Ojinaga, Chihuahua. Le habló al pastor lo que estaba sucediendo. El pastor se vino a confirmarle lo que estaba sucediendo. Tenía mucha gente que se había convertido por la palabra que él tenía. Juan se quedó allí. Juan se hizo misionero. Recibió su residencia a través del trabajo que hizo en esa iglesia y todo eso, pero él dedicó su trabajo en México. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermano? ¿Por qué estoy dando testimonio? Porque lo que sucedió con Juan también sucedió contigo. Ha sucedido con nosotros. La palabra de Dios ha resaltado. Les platicaba, yo les decía que cuando mi abuela vivía y yo estaba apenas leyendo, ella me decía la tramposa, léame la Biblia, me decía, léame la Biblia. Y yo agarraba la Biblia y decía, abuelita, esto no tiene monitos, no tiene nada, es bien aburrido. Me hacía que leyera la Biblia, pero no le entendía nada, yo tampoco. Pero eso fue el principio. Y algo ha sucedido también en sus vidas, hermanos. Sucede algo muy glorioso. Entonces nosotros, como hijos de Dios, ahora redimidos en Cristo Jesús, también nos hemos constituido. Dice la palabra de Dios que somos los que compartimos la palabra. Somos profetas, compartimos. Cuando tú le dices a un amigo, a un compañero algo de tu fe en Cristo Jesús, estás dando palabra profética, le estás dando palabras de vida eterna, le estás dando palabra que realmente tú no la tenías antes. ¿Entiendes eso? No lo tenías antes. Pero es hermoso lo que la palabra de Dios, lo que menciona aquí, muy glorioso y muy hermoso. En ese versículo, el versículo 28 dice así: pero el que reciba mi palabra, que la proclame con fidelidad. Que la proclame con fidelidad. Y eso es algo, hermanos, que a veces se nos ha olvidado. Nosotros pensamos que necesitamos ir a un colegio bíblico, que necesitamos ir a una academia bíblica, que necesitamos ir a un seminario bíblico. No, hermanos, no. La palabra, lo mínimo que tú tienes que tener, ¿sabes qué es? Lo que el Señor le dijo al Gadareno. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Gadareno? Cuando le dijo, no, quédate, ve con los tuyos. ¿Y qué le dijo? Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Esa es la educación básica y primordial que tú necesitas para compartir del Señor a otras personas. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y eso es lo que ha pasado con la hermana Blanca. Eso es lo que ha pasado con la hermana Yolanda. Eso es lo que ha pasado con el hermano Gabriel. Eso es lo que ha pasado con la hermana Brenda. Eso es lo que ha sucedido con Santos. ¿Saben qué? Que simplemente nosotros no somos, posiblemente dice, yo no sé hablar mucho, pero lo que el Señor está dándote, lo que el Señor te está recibiendo, tú lo compartes. Pero también compartes de que Dios ha sido bueno contigo. Y cuando tú compartes de Dios es bueno contigo, entonces la palabra es fiel y es exacta, porque ha nutrido tu vida. Ha nutrido tu vida y te ha ayudado. Ahora, dos elementos que se mencionan aquí: el trigo y la paja. Y se menciona el fuego
y la piedra. Dos elementos. Como portador, como mensajero, como profeta que nosotros somos en Cristo Jesús, cuando damos la palabra, porque eso es lo que somos. La profecía existe en nosotros, está en nosotros, escúcheme bien, está en nosotros. Y cuando tú empiezas a ejercer conforme a la voluntad de Dios y conforme a la medida del don y conforme a la fe que hay en ti, empieza a ejercerse algo todavía más fuerte. Esto nos pasa a mi esposa y a mí. Estamos compartiendo la palabra y de repente entran palabras y mensajes a nuestras vidas y tenemos que compartirlos. Y eso ha sucedido porque hemos dedicado tiempo a la palabra de Dios. Y tú también, tú debes hacer eso, dedicar tiempo a la palabra de Dios. Es glorioso cuando las parejas le dice uno a otro, y esto no estoy apuntando a nadie, nadie, simplemente si no tienes pareja pues no es para ti, ¿verdad? Pero una así dice, es que mi esposo pasa mucho tiempo en el Facebook, pastor. Es que mi esposa pasa mucho tiempo en el Facebook y no lee la palabra. Y es verdad, si hay tantas cosas que hacemos que nos descuidamos de la palabra de Dios. Pero cuando tú caminas en la palabra, cuando hablas en la palabra, de repente no sabes cómo, pero el Señor cuando te pone y empiezas a desarrollar, a dar palabra. Esos dos elementos, tanto el trigo como la paja, habla aquí, son dos elementos, hermanos, que son importantes. Si ustedes ven el trigo es un grano. Un grano que por sí solo, hermanos, por sí solo reproduce. Y cuando es procesado, nutre. En cambio, la paja no nos sirve mucho. Para el consumo humano, no nos sirve mucho. Y cuando habla así de la palabra, nosotros hemos recibido la palabra y recibimos lo que hemos recibido. Y es como un trigo, es como algo que nos nutre. Y cuando nosotros recibimos la palabra, simplemente la palabra empieza a reproducir todavía cosas mayores en nuestras vidas. ¿Entienden eso? Cosas muy hermosas y muy gloriosas. Y la vida del cristiano empieza a desarrollar mejor. Pero la palabra de Dios puede ser trigo o puede ser paja. Cuando no estás edificado, cuando no estás dándola, cuando estás compartiendo. Pero la palabra puede ser trigo en tu vida gloriosamente. La Biblia no es un simple libro literario, aunque es el más, escúcheme bien lo que le voy a decir, es el libro número 1. Si no me lo cree en español, se lo voy a decir en inglés. The number 1. El libro número 1, literalmente. El libro más leído, el mismo más producido en la literatura universal. Tenemos un gran material, pero a veces, hermanos, no es lo mismo leer este libro que se llama la Biblia que leer un Quijote de la Mancha y leerlo como novela. No, este libro, hermanos, este libro es palabra, es como trigo y empieza a nutrir nuestras vidas. Nosotros no podemos leer la Biblia sin que no nos toque nuestra alma, nos toque nuestras vidas, ministre nuestras vidas. Y cuando la palabra de Dios empieza a hacer, eso es trigo. Pero nosotros a veces agarramos la palabra como si fuera paja y empezamos a leerla como una tarea. Yo sé que ustedes se han dado cuenta que en mi muro ya vamos a la 27ª semana y una sobrina, una pariente mía me dice, oiga tío, ¿usted cree que todos están leyendo la Biblia? Dije, nomás tú, espero. Ni yo, tío. Ay, yo pensé que era la única que me iba a decir. Digo, pero tenemos que compartir, tenemos que decir al mundo que se puede leer la Biblia en 40 semanas. Y vamos en la número 27 ya. En el 6º día, mañana es el 7º día de la 27ª semana, faltan 3 semanas para leer la Biblia por completo. Pero como yo les digo, no se trata simplemente de leerla como si fuera paja, de pisarla, porque ya lo leí, no.
Se trata de realmente que el Señor se revele en nosotros y empiece a trabajar en nosotros. Por eso yo les decía y les compartía a un grupo de hermanos, decía decir, de los 66 libros que tenemos en la Biblia, ¿se acuerdan, hermano, que les dije? De los 66 libros de la Biblia, si tan solo procuráramos leer 4 de ellos repetidamente, una vez, otra vez, otras veces. Los 4 libros serían Juan, Hechos, Romanos y Hebreos. Si lo terminas de leer una vez y lo vuelves a leer otra vez y otra vez y otra vez, estuvieras, hermanos, como el machete de un jardinero. Filoso. Libro de Juan, libro de Hechos, libro de Romanos y libro de los Hebreos. Por eso es importante que la palabra nos nutra, que sea realmente como trigo nosotros, no como paja. Pero otro de los elementos que habla aquí, muy hermoso para concluir, dice aquí que la palabra es fuego. Y yo no sé ustedes, pero yo sé que muchos de ustedes la gente ha visto el cambio operado en su vida. ¿Y saben por qué? Porque es el fuego consumidor, el fuego purificador en sus vidas. El día de ayer, cuando estábamos aquí en la reunión con los hermanos, algunos hermanos que no les dijimos que lo hicieran, simplemente el Señor empezó a decir cómo es que llegaron aquí a Querigma, cómo es que sucedió en sus vidas. Estaban los hermanos que vinieron de la otra congregación sorprendidos, hermanos, como el Señor, lo que hizo el Señor en la vida de muchas gentes, de los que estaban ahí. Pero eso, hermanos, es porque Dios ha purificado. El fuego purifica. Cuando estábamos estudiando medicina y estábamos en bacteriología y nosotros teníamos mecheros. Mecheros eran, o sea, el laboratorio, estaba la mesa y lo que teníamos que llegar, antes de abrir los anaqueles donde estaban las bacterias, teníamos que prender los mecheros, todos los mecheros, que hubiera calor, para que el ambiente de calor quemara las bacterias, para que no se reprodujeran. Entonces sacábamos de los anaqueles, porque para experimentar, para sembrar y todo eso, sacábamos. El alumno dice, es que está muy caliente, profesor, ¿para qué poner la lumbre? ¿Para qué poner la lumbre? Dice, si tú no pones la lumbre, esa bacteria se te va a subir. Wow. Entonces, hermanos, la palabra es fuego que purifica. La palabra es fuego. Hoy por hoy tenemos tanto material, a veces bueno, a veces equivocado, a veces muy equivocado, y hemos puesto nuestra fe en Twitter, hemos puesto nuestra fe en YouTube, hemos puesto nuestra fe en Google y no en la palabra de Dios. Y es tiempo que volvamos a la palabra de Dios. Ahora, cuando habla aquí de fuego, pero también el otro elemento que habla aquí, como martillo que volveréis a la roca, es muy importante. Nuestras vidas, hermanos, han venido, y a veces lo cantamos, lo decimos, no a mí, Señor, sea a ti la gloria y todo muy bonito, y a veces decimos, compartimos y decimos, hazte más grande, que yo mengüe, pues es el lugar donde yo quiero estar, a tus pies. Pero a veces no nos damos cuenta y el Señor empieza a tratar en nuestras vidas porque tú estás haciendo, de cierta manera, haciendo algo, una acción que realmente delante de Dios no es una realidad, sino es simplemente una manera de expresión que no está siendo genuina. Entonces el Señor empieza a tratar con tu vida, a martillar, a darte, a procesarte. Y ese proceso a veces nos cala, nos duele. Pero lo más importante es que cuando el Señor es el que usa el martillo sobre nosotros, es porque tiene propósito. Tiene propósito. Han pasado ya 30 años. Wow. Desde el momento en que yo le dije al Señor, te sirvo. Y cuando yo le dije al Señor, te sirvo, mi propia familia, mis hermanos me decían, estás loco, ¿qué tienes? Tú el que más estudiaste, fuiste a la carrera, tú tienes carrera y tú tienes un compañero amigo mío que conoce a mi esposa, que
conoce a Jazmín, que era su doctor cuando estaba en Laredo, era compañero mío, y un día cuando él supo que yo estaba renunciando, que ya dejaba mi carrera para servir al Señor, me dice: Gustavo, te vas a morir de hambre, Eliseo. Y le dije: yo no entiendo lo que está sucediendo. Y de hecho, los títulos, mi anillo de profesionista y todo, se quedó guardado. Ahí está, fue parte de mi vida, fue parte de mi vida. Pero lo que yo estoy haciendo ahora es algo mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más poderoso, para la gloria de Dios. Y hemos visto cómo el Señor está haciendo. Pero en el proceso, hermanos, el Señor trata contigo y te quita todo lo que te estorba para poder desarrollar mejor. Y eso es hermoso y eso es glorioso. Hermanos, no tengan miedo, no tengan temor, no tengan para nada que Dios es un Dios malo, horrendo. No, simplemente nos quiere purificar, nos quiere utilizar y nos va a usar, nos va a usar. Yo recuerdo cuando estaba en el consultorio y estaba así y entré, y lo que vi fue mis títulos de médico. Y yo agarré mi título y me lo puse enfrente de mí. Le dije: Señor, aquí está mi título, te voy a servir. Y lo hice. Y poco a poco el Señor empezó. Y a veces yo estaba acostumbrado a ir a los hospitales, y todavía era una lucha que todavía yo tenía, porque yo cuando iba a los hospitales era para ver pacientes. Cuando yo iba a los hospitales era para que me dijeran doctor. Y todavía muchas veces cuando yo estoy visitando a un paciente, tengo la mentalidad de decir: yo sé lo que tiene, yo sé que es tu problema, pero yo no vengo como doctor, yo no estoy como doctor, yo estoy como pastor, yo estoy como siervo de Dios. Y es bonito, hermano, lo que tiene que hacer. Pero la palabra debe ser fiel, y debemos de nutrirnos de la palabra como si fuera trigo, no como si fuera paja. No es paja. Pero también tenemos que recibir el fuego de Dios purificador de parte de Dios. Pero también recibir el proceso que Dios hace en nuestras vidas. Y eso duele. Allí al entrar al gallinerito que tenemos ahí, los que saben que tenemos gallinas, porque no crean que no solamente hay ovejas que no escuchan bien la voz, sino hay agresivos también. Tenemos un gallito medio agresivo, y yo tengo una varita ahí, y saco mi varita para bajar, y le digo al Pánfilo: aquí estoy, Pánfilo, ¿qué se te ofrece, Pánfilo? Y así le hago, y el gallo se pone, porque es la vara, hermanos, no del pastor ni del gallero, tampoco soy gallero, pero que quiero decir, hermanos, es la vara que el gallo ha aprendido ya que yo soy, y no se viene a jugar conmigo, porque Rosita ya nos quiere bajar porque la picotea todo. Ya los hermanos no quieren darle de comer a las gallinas porque el gallo va y los golpea de hermano. A Gabriel se le pone medio bravo, el hermano trae sus botas y le da una patada y no baja el hermano, pues no hay problema, pero son agresivos. Lo que quiero decir, hermanos, que a veces nosotros somos también, como hijos de Dios, muy agresivos, y le empuñamos la mano al Señor, y el Señor te quiere utilizar, y el Señor te va a utilizar. Pero hay cosas que tienes que pasar por procesos para que Dios te use mejor. Así que el Señor sabe nuestra necesidad. El Señor sabe la necesidad que tenemos para ser mejores profetas, para ser mejores comunicadores de la palabra de Dios, para hacer realmente lo que Dios quiere para nosotros. Yo doy gracias a Dios, y esa es también mi gratitud en esta noche, en este culto, porque a veces yo me duermo, no tengo, Señor, ¿qué voy a compartir mañana en la mañana? A veces no sé ni qué compartir. Despierto y doy gracias a Dios, porque la palabra sale y entra en mi mente, y empiezo a escribirlo, y gloria a Dios, porque ha servido mucho. Y es mi gratitud, porque a veces no teniendo palabra, sale mucha palabra para la gloria de Dios. Dios bendiga su palabra.